Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestra sección desde aquí con Magali Hernández. Magali, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Y hoy nos vas a hablar, Magali, ¿con qué nos enamoramos? ¿Con el corazón o con el cerebro? Cuéntanos, ¿con qué? Bueno, definitivamente nos enamoramos con el cerebro. Esa parte de decir que nos enamoramos con el corazón, bueno, suena muy lindo, suena muy poético, pero bueno, evidentemente, antes que cualquier otra cosa, somos seres biológicamente amorosos y entonces en esta parte de la química cerebral, pues evidentemente la parte en la que nos enamoramos, bueno, pues es el cerebro. Hay que entender que el cerebro, digamos, no es como que tengamos tres cerebros en sí, sino que está dividido en tres zonas, ¿no? Bueno, tenemos la parte de posterior del cerebro, que digamos que es lo que comúnmente se llama el cerebro reptiliano. De ahí tenemos la parte del cerebro límbico y de ahí tenemos la parte de la corteza prefrontal. Así en este orden, como se los estoy diciendo, a la hora de que nos formamos, cuando estamos en el útero de nuestras madres, bueno, en este orden es como se va formando el cerebro. ¿Por qué le llamamos a esto el cerebro reptiliano? Que es un término que se ha puesto como muy de moda, Jorge Auditorio, en estos tiempos, bueno, pues que es el cerebro más primitivo. Es en esa parte justo del cerebro, junto con la parte del cerebro límbico, es donde tenemos en parte y parte lo que se llama la amígdala del cerebro. Es en la parte en donde se generan más endorfinas de todas estas que ya conocemos, que son, pero la oxitocina, pero la dopamina, todo esto se genera en esa parte. Por eso es que en estas dos partes del cerebro es donde se generan las adicciones. La parte de la corteza prefrontal, que es la última parte del cerebro en formación, es la parte, digamos, más racional con la que contamos los seres humanos. Entonces, bueno, hay que entender, en principio, ¿cuál es el inicio de esta fase? Bueno, el inicio es el enamoramiento, que es, digamos, la parte más tonta de todo este embrollo de química cerebral. ¿Por qué? Bueno, pues es la parte en donde tú generas más hormonas. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, pues que te nubla el cerebro. ¿Por dónde empieza? Bueno, evidentemente empieza desde la parte más visual. ¿Me gusta o no me gusta? Y de ahí, bueno, me gusta. Entonces vienen y se generan todas estas partes, de vuelvo y repito, todas estas endorfinas que nos hacen acercarnos a. Ahora, hay que entender que no nada más esta parte del cerebro es la que genera este tipo de, digamos, de cóctel químico. El corazón, nosotros en el corazón también contamos con 80 millones de neuronas que van intrínsecamente conectadas con el cerebro. El estómago incluso, hablando médicamente, Jorge Auditorio, si ustedes hablan con algún doctor, siempre les va a decir que el segundo cerebro es el estómago. Este tema por ahí que de pronto escuchamos de, es que mariposas en el estómago, es que sentí un hueco en el estómago. No es que sea mentira, es que biológicamente o físicamente hablando, evidentemente se siente, porque vuelvo y repito, el estómago también tiene neuronas que van directamente conectadas con el cerebro. Por eso es que de pronto tenemos como este tipo de sensaciones, o el corazón, cuando alguien termina una relación que de pronto dice, es que me duele el corazón, es que me dejaron con el corazón roto. En efecto, vuelvo y repito, tenemos 80 millones de neuronas que van directamente relacionadas con. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos enganchados nada más con la parte del cerebro reptiliano o la parte del cerebro límbico? Bueno, evidentemente eso no da para sostener una relación. La parte del enamoramiento sí, que vuelvo y repito, cuando generamos este cóctel pero de ahí la construcción del amor viene desde la parte racional. Ya una vez que pasa toda esta fase del enamoramiento, del me encantó, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ya viene esta parte, digamos, como que más en calma, es cuando ya entra en acción nuestra parte de la corteza prefrontal y en la que dices, a ver, esa persona sí me gusta, pero tiene esto, pero sí puedo con esto, pero sí es una persona que, bueno, que sí puedo con su forma de ser, pero con sus valores, pero con sus principios, están directamente ligados a mí, su manera de educación, su crianza es muy parecida a la mía, es cuando ya entramos
como en otra fase, Jorge. ¿Sí estamos más o menos claros? Sí, 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 pero a ver, aquí dónde dejas la parte de la emoción, la efectividad, los sentimientos, o sea, la parte sentimental, porque tal En el pareciera que cerebro todo es, límbico. ok, En el cerebro límbico es la parte, digamos, más emocional. La parte reptiliana, Jorge, es la parte biológica animal. La ujú, parte del cerebro límbico, digamos que ya entra ahí en juego la parte emocional. Ahora, ¿qué sucede? Dentro de esta parte que nos ocurre en el cerebro límbico, hay una sustancia llamada serotonina, que las personas que tienen bajos niveles de serotonina se vuelven más adictos, Jorge, a este tipo de relaciones en las que únicamente lo que lo sostiene es el término carnal. Entonces, también mucho de pronto, Jorge, de esas llamadas relaciones tóxicas, ¿no? Que se habla mucho hoy en día, también van intrínsecamente relacionados con bajos niveles, pero de oxitocina, pero de serotonina, pero si ustedes van y se hacen un chequeo médico, porque muchas personas me dicen, es que eso no te sale claro, ve y sácate un perfil y pide que exactamente te saquen todas esas sustancias, a qué tanto nivel los tienen. Bueno, hay personas que tienen todos esos niveles mucho más bajos de los niveles normales y entonces, ¿qué pasa? Bueno, se vuelven adictos a este tipo de relaciones, Jorge. Entonces, también es bien importante entender que cualquier relación también viene desde la parte biológica, no nada más es de nuestras carencias emocionales o de nuestros vacíos, como en muchas otras programas lo hemos hablado, que bueno, que al final nuestras parejas terminan siendo un reflejo tanto de nuestras cosas buenas como de nuestras cosas no tan buenas, sino que también se vuelve una parte como de relleno de todo este tipo de sustancias que de pronto hacemos, Jorge. sí, pues es todo un cóctel, como bien lo dices, Magali, de todas estas hormonas y sería interesante, como bien lo indicas, pues sí, sugerir hacer perfiles hormonales, si no estoy mal, creo que es como se pide, ¿no? El estudio y podernos, Es correcto. pues ir viendo, ¿no? Ir analizando cómo estamos y sobre todo también tiene mucho que ver la edad, ¿no? También, digo, no te va a salir igual un perfil hormonal a los 25 años que a los 50, 52, que a los 60, ¿no? Claro, evidentemente hay muchos factores que van intrínsecos en todo esto. Evidentemente uno es la edad, evidentemente otro el grado de estrés, ¿no? Que tú estés manejando en este momento en tu vida. Personas con niveles de cortisol demasiado alto, bueno, ¿qué hacen? Todas esas sustancias van bajando, entonces son personas que, bueno, ¿qué es lo que hace el cortisol? Bueno, el cortisol es una hormona que lo que provoca en tu cuerpo es un estado de alerta permanente. Todos los seres humanos tenemos que tener niveles de cortisol, sí o sí, claro, porque es, digamos, la hormona de la alerta, la hormona que nos mantiene, ¿no? Pero ya cuando rebasan los niveles que normalmente tendríamos que tener, bueno, pues produce todo este tipo de situaciones. Otra cuestión también, el grado de actividad física que tengas, porque personas que no practican actividad física de forma recurrente, evidentemente todo este tipo de hormonas las van a traer a niveles más bajos, el cortisol más alto, y entonces de manera inconsciente, Jorge, van a buscar este tipo de relaciones. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque les dan digamos, este subidón. Pero ¿qué sucede, Jorge? Porque vuelvo y repito, al final, tanto el cerebro reptiliano como el cerebro límbico es la parte donde se crean las adicciones. Entender entonces que si bien es obviamente a todos nos encanta tener este de emociones, Jorge Auditorio, bueno, lo más importante como pareja, 100%, es alguien que te genere paz, que te genere tranquilidad, pero que te genere certidumbre, porque al final este tipo de cócteles terminan, vuelvo y repito, autodestruyéndote y destruyendo a tu pareja. Pues buen tema, Magali, para irnos conociendo también y desde la parte orgánica hacernos estudios y poder entenderlo mejor. Buen tema, Magali, ¿dónde te localizan en tus redes? En mis redes, en los spots de la estación, en la partecita abajo y les aparece, estamos para servirles. Claro que sí, muchas gracias a Magali Hernández en nuestra sección desde aquí. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos
Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Páselo muy bien.